paz de Cristo, amados hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente y les voy a invitar en esta hora a que abran su Biblia ahí en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28. Lucas 5, 27 al 28. Y vamos a elevar a Dios una oración en esta hora para que la palabra del día de hoy hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, a la vida de nuestros amigos. Y si no han compartido esta transmisión con sus amigos, les invitamos a que lo hagan para que ellos también conozcan del Señor, conozcan de su amor y de la fe en Jesús. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra un día más, por permitirnos honrarte, por permitirnos bendecirte, Señor, por permitirnos tener acceso, Señor, a tu palabra, alimentarnos de ella, saciarnos, llenar nuestro corazón, Señor, de ti. Padre, en esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas, te pido que uses mis labios, Señor, que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición para la vida de los que nos escuchan, Señor, y que ahí donde están nuestros hermanos, nuestros amigos, Padre, ellos puedan tener palabra tuya, Señor, en sus vidas. Te pido, Padre, que sensibilices los corazones de nuestros amigos para que esta palabra, Señor, venga a ser como un bálsamo que refresca sus vidas en días sedientos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza del día de hoy se llama Acepta caminar con Jesús. Y el texto base se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28. Voy a abrir por aquí la transmisión y te voy a invitar a que durante nuestra transmisión estés publicando promesas que Dios tiene en su palabra. Por ejemplo, promesa de vida, promesa de salud, promesa de prosperidad, promesa de bendición, promesa de todas las promesas que te acuerdes, que vengan a tu memoria. Te voy a invitar a que las compartas, que compartas el versículo bíblico de la promesa y pon ahí como título en tu comentario, pon promesa de salud y pones el versículo bíblico abajo. Y le estés buscando esos versículos. Muy bien, aquí voy a estar yo viendo sus comentarios. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28. Y este es un versículo que nos habla sobre el llamamiento de Mateo. Dice así: después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde se cobran los impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, le siguió. Hay dos partes bien importantes en este versículo. La primera es que le dijo, dice que se fijó y después hubo una reacción. Dice que lo miró atentamente. Dice que se fijó en él, lo vio. Dice, vio a un cobrador de impuestos. Puso su mirada en él y después de que lo observó, de que lo vio, ahora sí, le dijo, sígueme. Le hizo el llamado. Puso su mirada en nosotros. Dios pone su mirada en nosotros. Él se fija en nosotros. Dice ahí en Isaías 41, dice que desde los confines de la tierra Él nos llamó, porque Él nos había elegido primero. Dice que nos eligió, nos escogió. Y para nosotros, para escoger algo, si vamos a una tienda y queremos comprar una prenda de vestir, primero nos fijamos en ella. Nos fijamos en varias, ponemos nuestra atención en la que más nos gusta y la elegimos y nos la llevamos a casa. Dios pone su mirada en nosotros, nos observa y nos hace el llamado. Y hay algo bien interesante que dice ahí en el Salmo 139, que Él, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión
que crecía ahí dentro del vientre de nuestra madre, ya miraba al Señor. Dios ya tenía puesta su vista en nosotros y nuestro embrión podía ver los ojos de Dios. Desde entonces nosotros tenemos ese llamado. Dios nos está mirando. Muy bien, Mateo era una persona, un publicano. Dice la palabra de Dios que se sentaba junto al mar de Galilea a recaudar los impuestos. Vamos a ver si hay alguna promesa escrita. Bueno, todavía nadie ha escrito un versículo con una promesa bíblica. Entonces Mateo, ahí sentado, quizá observaba cómo Jesús predicaba. La Biblia dice que Jesús predicaba junto al mar de Galilea. Y Mateo tenía ahí su banco de tributos junto al mar. Así que él tenía muchas ocasiones para observar a Jesús, para mirarlo mientras él hacía algún milagro, mientras multiplicaba los panes. Desde allí podía ver cómo la gente venía ansiosa a ver a Jesús, ya sea para escuchar su mensaje, para que les hiciera algún milagro o para que les diera de comer al multiplicar los panes y los peces. Pero Mateo tenía una necesidad. Y antes de explicar la necesidad, quiero explicar el oficio de Mateo que lo llevaba a tener esa necesidad. Dice la Biblia que era recaudador de impuestos, era un publicano. Los publicanos eran judíos que se dedicaban o que estaban al servicio de los romanos. Ellos cobraban el impuesto que los romanos le ponían a su mismo pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, para los judíos, el ser publicano era como ser un traidor de la patria, porque estaba quitándole dinero a sus propios compatriotas. Y los judíos los tenían en poca estima porque cobraban impuestos, pero exageraban las tarifas, es decir, les cobraban de más el impuesto. Entonces, no eran aceptados. También los consideraban como apóstatas, porque se suponía que al estar obteniendo ganancias o teniendo usura de sus propios compatriotas, pues ellos estaban diciendo: no pertenezco a la misma familia, y los consideraban apóstatas o que habían renunciado a las promesas de Dios. Los habían excluido de las iglesias, de las sinagogas, de la vida religiosa de los judíos, y por ello los publicanos se veían en la necesidad de convivir, de hacer amistades con gente pecadora. Eran los únicos que los aceptaban. La sociedad, la buena sociedad, no convivía con ellos. Los consideraba en uno de los más bajos escalafones del nivel social. Y constantemente los publicanos son asociados con rameras. Y Mateo tenía ese oficio. Ese era el trabajo de Mateo. No era aceptado, se juntaba con pecadores, era menospreciado aún por su propia familia, era excluido de la vida religiosa. Hebreos 6:14, promesa de multiplicación. Muy bien, llegó la primera promesa. Dios ha prometido la multiplicación. Lo primero que Jesús hizo se fijó en Mateo. Y esta palabra que viene escrita ahí en el verso proviene del griego seoami, que se traduce como mirar de cerca, mirar atentamente de cerca. Y esto nos da a entender que el único que puede mirarnos de cerca o mirar hasta nuestro interior es el Señor Jesús. El único que conoce nuestros pensamientos y que puede escudriñarlos, así como mirábamos en el jueves pasado, que la palabra de Dios, la voz de Dios escrita, es la que puede redarguirnos y entender las intenciones del corazón, porque es Dios mismo hablando. Dios es el único que puede entrar a lo más profundo de nuestro corazón y escudriñar lo que hay en nuestro interior. Entonces Jesús vio de cerca a Mateo. Él sabía perfectamente que Mateo podía convertirse en un gran siervo de Dios, en un gran siervo suyo. La segunda cosa que hizo le dijo: sígueme. Y dice la palabra de Dios que al instante Mateo le siguió, dejó todo. Esta es una invitación que nadie de nosotros debemos de dejar pasar.
es Dios mismo diciéndonos: sígueme, te estoy esperando, ya puse mi mirada en ti, sígueme, nos está diciendo. Dios lo hizo con una voz de autoridad, porque Él sabía y conocía lo que había dentro de la vida de Mateo, la necesidad. ¿Qué debemos nosotros hacer hoy para aceptar a Jesús, para seguir a Jesús, para levantarnos y venir a Jesús? La primera cosa que tenemos que hacer es atender a la invitación que Jesús nos está haciendo, de decir: ven en pos de mí, sígueme. Atender ese llamado. A pesar de todo el dinero que hubiera podido haber ganado Mateo de su oficio, porque se consideran que eran ricos. Zaqueo, si recordamos su vida, él era muy rico. Cuando él conoció a Jesús, dice la palabra de Dios que le dijo: todos mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a uno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado, para que veamos la dimensión de la riqueza de un publicano. Entonces, Mateo era una persona muy acomodada económicamente dentro de la sociedad. Sin embargo, él seguía teniendo un gran vacío dentro de su corazón. Un vacío que necesitaba ser saciado, necesitaba ser llenado. Su corazón tenía esa necesidad de que su familia, de que su pueblo lo aceptara. Y él recibía constantemente críticas, burlas, heridas, rechazos, ofensas, aún de sus más cercanos, de sus vecinos, de sus familiares y sobre todo de la gente que lo conocía y lo menospreciaba, porque ellos decían: me ha quitado quizá el dinero que yo necesitaba para darle un bocado de pan a mis hijos. Y la gente lo menospreciaba y lo ofendía, se burlaba de él. Y eso hacía en Mateo tener una necesidad de aceptación, porque sentía un gran vacío. Entonces, al levantarse al llamado de Dios, eso hizo que en Mateo hubiera una gran libertad en su vida. Muchas veces nos atendemos el llamado de Dios por miedo a las críticas, por inseguridades que hay, porque podemos también recibir ofensas por parte de aquellos que amamos o que están a nuestro alrededor cuando decidimos aceptar a Jesús, pero porque ellos también tienen una necesidad de ser aceptados. Cuando encontramos a Jesús, venimos y recibimos todo eso que estamos necesitando. Esa necesidad de amor viene a ser satisfecha, y la gente también lo desea. Y la forma de expresar y decir: hey, yo también aquí estoy, también necesito de Dios, es: ay, ya te hiciste cristianito. Y mucha gente, por miedo a eso, a que le digan: ya te hiciste cristiano, y ahora no vas a hacer esto, y ahora no vas a hacer aquello, le da temor y no sigue a Jesús. Entonces nosotros tenemos que olvidarnos de todo eso y venir y saciar nuestro corazón en Dios para ser felices. Vamos a ver algunas otras promesas. Alfredo: Dios responde a nuestras necesidades y Él las conoce antes de que nosotros las pongamos. Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos escucha, es una promesa. Mateo había renunciado a las promesas. Quizá tú hayas renunciado a las promesas de Dios. Y aquí nuestros hermanos y amigos están escribiendo las promesas que Dios tiene para ti, para tu vida, para que las recuerdes. Salmos 23:1, hay promesa de provisión. Salmo 23:4, hay promesa de protección. Efesios 1:3 es promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, continuamos. Cuando Mateo de lejos escuchaba a Jesús, él escuchaba lo que hablaba y no se sentía rechazado. Las palabras que Jesús hablaba llegaban a lo más profundo de su corazón
Y eso quizás hacía que Mateo reflexionara. Además observaba que Jesús se mostraba compasivo con todos, sanaba enfermos, convivía incluso con los pecadores. Y eso lo hacía a Mateo tener una cierta afinidad con Jesús. De decir, él siendo un rabino, un maestro, se junta con pecadores, no es como los otros. Quizá él sí me puedo acercar, quizá él sí me entienda. Y quizá a través de lo que él me enseñe, esta necesidad que tengo pueda ser saciada. Él sentía, Mateo, que no había distancia entre Jesús y él. En Jesús se sentía aceptado, él sintió esa aceptación, se sintió incluido. Por eso la respuesta de Mateo cuando Jesús le dijo, sígueme, fue inmediata. Dice la Biblia que lo dejó todo y le siguió. Él se levantó de ese banco de los tributos y le siguió. Y fue un milagro el que hizo Jesús en su vida, un milagro de restauración interna. Él se levantó de inmediato a la voz del Señor. A Jesús no le importó su condición. Jesús lo amaba tal como era, aunque fuera recaudador de impuestos. Él lo amaba, lo aceptó con sus brazos abiertos. Incluso Mateo, que era considerado un traidor, Jesús lo consideraba útil a la obra del Señor. Él dijo, yo puedo hacer de ti algo especial. Tengo un plan más grande que el tuyo. Así que él pudo acercarse sin temor. Esas inseguridades se fueron, esos miedos, y él pudo ahí en Jesús saciar su necesidad de sentirse amado, de sentirse aceptado. Pudo ahí ver y experimentar en su vida libertad y gozo. Mateo siguió a Jesús porque solamente en él pudo sentirse incluido, porque Jesús no lo menospreciaba ni lo discriminaba. Vamos a ver si hay alguna otra promesa. Bien, no hay ninguna otra escrita. Cuando Jesús nos ve de cerca, su palabra entra hasta nuestro interior y ahí entra y empieza a trabajar. Por eso es necesario que nosotros siempre mostremos un corazón sensible al Señor, para que entre a nuestra vida y empiece a hacer esa obra de restauración en nuestra vida. Solo nosotros tenemos que responder a ese llamado, levantarnos a esa invitación que nos está haciendo el Señor, atender esa invitación. Cuando Jesús nos diga, sígueme, no te tardes, amigo, no te tardes en venir a Jesús. Jesús no quiere verte en el suelo. Jesús no quiere verte destruido. Jesús quiere que te levantes con una convicción de fe y creas que las promesas que Él ha escrito en su palabra también son para ti. Siempre que Jesús le dijo a alguien, levántate, hizo un milagro en su vida. Al cojo le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y él se levantó y recibió el milagro de la sanidad en su vida. A Mateo le dijo, sígueme. Y él se levantó y recibió ese amor que él tanto necesitaba en su vida. Nosotros podemos hoy aceptar esa invitación que Jesús nos está haciendo y emprender un nuevo comienzo en nuestra vida. La segunda cosa que tenemos que hacer para aceptar caminar con Jesús es aprender a vencer los obstáculos. Quizá para Mateo pudo haber sido un obstáculo su estilo de vida, porque tenía un estilo de vida muy acomodado, y renunciar a esa posición social que tenía, quizá pudo haber sido algo en que pensara 2 o 3 veces, pero a él no le importaba. A Mateo le bastó con que Jesús lo mirara y lo amara sin condición. Él se sintió incluido en Jesús. A él le bastó con que Jesús lo aceptara, que él renunció a su mayor posición. Él renunció a su trabajo, él renunció a esas ganancias que podía obtener de su trabajo.
a la fuente de su sustento. Y él siguió a Jesús. No le importó si él tenía que dormir en el camino, si él no tenía dónde recostar su cabeza. No le importó. No le importó el lujo. Renunció a él, al lujo, al dinero que pudiera obtener mediante las ganancias de su trabajo. Jesús fue suficiente para él, porque solo en Jesús él pudo satisfacer su necesidad de ser aceptado. ¿A qué necesitas renunciar tú? Yo creo que muchos necesitamos renunciar primeramente al pecado que nos está atando, que no nos deja seguir a Jesús. Hay obstáculos que nos están obstruyendo nuestra llegada a Jesús, que nos están impidiendo aceptar. Quizá es cierta comodidad que tenemos, o nos conformamos con la vida mediocre que llevamos, quizá. O quizá creemos que no necesitamos de Jesús porque somos autosuficientes. Creemos que nuestras ganancias nos hacen estar en un lugar de honor, entre comillas, ante una sociedad que cuando damos la espalda quizá nos critica. Y necesitamos renunciar a eso. Necesitamos renunciar a tradiciones arraigadas desde nuestros antepasados que nos impiden acercarnos a Jesús de una manera genuina, conocerle como es Él, sin apariencias, sin intermediarios, porque podemos nosotros llegar y conectar con Jesús mediante una oración, justamente a Él, sin tener que pedirle a alguien más. ¿Qué necesidad tengo yo de pedir a alguien más cuando puedo dirigirme solamente a Jesús? Entonces, también necesitamos renunciar a tradiciones. Necesitamos renunciar a lo que nos estanca, aquello que nos detiene para encontrarnos con Jesús. La Biblia dice ahí en Hebreos 12:2, dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a leer otras promesas. Promesa de salvación, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesa de libertad, San Juan 8:32. Promesa de perdón de nuestros pecados, Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpia de toda maldad. Promesa de libertad, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La tercera cosa que tenemos que hacer para caminar con Jesús es seguirlo, seguir al Señor para vivir un nuevo comienzo. Tenemos que tomar la decisión de vivir un nuevo comienzo. Quizá cuando estamos determinados en hacer algo, es muy fácil tomar una decisión. Y eso es lo que necesitamos nosotros, estar determinados a seguir a Jesús. No esperar a que venga algo fuerte a nuestra vida, a nuestra familia, alguna necesidad fuerte que nos haga ir ahora sí a buscar a Dios. Dios, ayúdame. Necesitamos determinarnos antes de que venga la necesidad. Necesitamos tomar esa decisión, aunque no tenga que hacer Dios algo extraordinario, hablando físicamente, porque lo más extraordinario es que Él murió por nosotros y que Él nos salvó, que Él nos lavó de nuestros pecados. Cristo desea que nosotros vivamos una vida abundante. Y dijo Jesús: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él quiere que vivamos esa vida abundante, esa vida eterna desde ahorita, que la empecemos a vivir. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Promesa de Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, escrito está, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido
a corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, todavía, dice, son cosas tan extraordinarias que ni siquiera nosotros las podemos imaginar. Esa vida abundante que Dios nos ofrece es algo tan maravilloso que nuestra mente natural, nuestra mente carnal, no alcanza a imaginar esa dimensión de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a leer la última serie de promesas que han escrito. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:1. Promesa de una vida prolongada. Promesa de vida eterna, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Promesa de seguridad, Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Promesas de que Dios enjugará toda lágrima. Entonces, cuando conocemos a Jesús, a nuestro Salvador, nuestra necesidad insaciable de amor es satisfecha. Nuestra necesidad de libertad, nuestra necesidad de aceptación es suplida. Su amor lo llena todo, dice la palabra de Dios, y dice que en Él estamos completos. Solamente su sacrificio en la cruz, el morir por nuestros pecados, el tomar nuestro lugar en esa cruz, debería ser suficiente para seguirlo, para levantarnos y seguirlo. Pero Él tiene más promesas, como ya las leímos ahorita, algunas de las que pusieron en los comentarios. Él tiene más promesas, Él tiene más que darnos de lo que nosotros le podamos pedir. Pero solamente su salvación debería ser suficiente a nosotros para seguirlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para tener una vida de un nuevo comienzo? Jesús te ha visto. Jesús puso su mirada en ti, Jesús se fijó en ti. Él te conoce lo más profundo de tu corazón, tus mayores deseos, tus mayores miedos, tus inseguridades. Él conoce todo de ti. Dice la Biblia y en Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Y Él nos está diciendo en esta hora: levántate y sígueme, ven y sígueme. Nosotros tenemos que vencer esos obstáculos de miedo, de inseguridad, de incredulidad. Tenemos que vencerlos. Tenemos que entregarle el control de nuestra vida para que Él sea el que la dirija hacia una vida abundante. Y cuando nosotros le entreguemos el control de nuestra vida, vamos a recibir la bendición de Dios para nosotros. A continuación yo te voy a invitar a que escuches una alabanza. Y mientras quiero decirte que seguir a Jesús es tener una dependencia absoluta de Él, confiando de que Él cumplirá sus promesas en nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos recibe tal como somos, pero Él desea algo mayor para nosotros. Él desea bendecir nuestras vidas y la mayor bendición que podemos obtener es ser limpios de todo el pecado. Jesús es la cantidad exacta de amor que necesitamos para sentirnos libres, para ser felices y para sentirnos plenos. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y empieces a hablar con el Señor mientras escuchas esta alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahí donde estás, mientras escuchamos esta canción de fondo, yo te voy a invitar a que hables con Dios y le digas: Señor, yo también necesito ser aceptado. Así como Mateo, tengo esa necesidad de ser amado, de ser aceptado, Señor. Y solo tú puedes entenderme, solo tú puedes incluirme, solo tú puedes ver lo que hay dentro de mi corazón. Y te pido, Señor, que vengas a mí, Padre, porque yo quiero seguir. Yo quiero seguir, aceptar la invitación a ese llamado y seguir en tu camino. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi vida, te recibo en mi casa como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz, porque trajo salvación a nuestras vidas, porque trajo libertad, trajo bendición, trajo sanidad, trajo amor. Señor, solamente si nos hubieras otorgado la salvación y el perdón de los pecados, me hubiera sido suficiente, Señor. Pero tú eres un Dios tan bondadoso, tan generoso, que añadiste gracia sobre gracia. Gracias, Señor, y hoy te abro las puertas de mi corazón, Señor, para que entres a mi vida y me llenes de tu vida abundante, Padre. Hoy me levanto de esa silla y renuncio a todo lo que me detiene, renuncio al pecado, renuncio a la comodidad, renuncio a todo aquello que no me deja acercarme a ti. Y te sigo, Señor, porque en ti soy amado, en ti soy aceptado, en ti soy comprendido, en ti soy incluido, Señor. Gracias, Señor. Tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Si tú tienes una necesidad, ahí donde estás, deja que el Señor la supla, ponla en sus manos. Así como pusiste tu corazón en sus manos, pon esa necesidad en tus manos, en sus manos. Y dile: gracias, Señor, porque me diste salvación, me diste vida eterna. Y gracias también porque tu palabra dice que también me diste sanidad, me diste provisión, me diste protección, me diste a tu Espíritu Santo, me diste seguridad, me diste multiplicación. Gracias, Señor. Yo confío en ti, confío que esas promesas también son para mí y que también has suplido esas necesidades en mi vida, Señor. Y hoy declaro tus promesas hechas efectivas en mi vida, en mi familia, en mi hogar. En el nombre de Jesús, declaro bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares. Nunca
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.